Hola YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lucho Garram, gracias por ver este video. Aquí está la patita de Haru, ahí la alcanzan a ver. Es la patita de Haru que quiere que le haga caricias. Oigan, les voy a platicar de algo que todos estamos viviendo en el mundo y que no puedo decir textualmente o literalmente porque a YouTube no le gusta esa palabra y la desmonetiza. Pero me refiero a las siguientes semanas que vamos a estar en aislamiento social, que vamos a estar quedándonos en casa para limitar el número de nuevos casos de lo que ya sabemos que está ocurriendo en el mundo, cómo en México estamos viviendo un poquito esta situación y cómo se relaciona eso al minimalismo, a los hábitos de consumo. Lo primero que quiero contarles es que el viernes pasado el subsecretario de Salud salió a decir que pues apenas íbamos a empezar aquí en México con este aislamiento, que no se le quiso dar el nombre de cuarentena, y que esto se hacía para no, digamos, joder la economía y no pegarle a los que menos tienen. En redes sociales eso empezó a hacer mucho ruido y hubo muchísimos tweets, mucha interacción con el concepto de vivir al día. Voy a seguir más adelante con ese tema, pero lo primero que quiero es que veamos el punto positivo de estar en casa, porque va a permitir un ahorro muy fuerte para todos los que son un poquito conscientes de sus finanzas. Anoté algunos ejemplos que se me ocurrieron a mí desde mi perspectiva, pero seguramente ustedes desde su realidad van a encontrar otros muchos ejemplos. Algunos son que no vas a gastar en gasolina, no vas a gastar en comida de restaurante cuando vas a trabajar, no vas a gastar en transporte, no vas a gastar en ropa nueva o calzado durante 4 o 5 semanas, no vas a gastar en datos adicionales de tu celular porque vas a estar conectado al Wi-Fi de tu casa, no vas a gastar en antros, no vas a gastar en cine ni en teatro, no vas a gastar en el gimnasio. Por ejemplo, aquí en México ya la mayoría de los gimnasios dijeron que no van a cobrar la mensualidad del mes de abril. No vas a gastar en Uber para las salidas y probablemente si tienes hijos adolescentes no vas a tener que darles dinero para las saliditas con la novia o con el prospecto, y si tienes hijos chiquitos no vas a tener que gastar en material escolar. Esos son algunos ejemplos que se me ocurren. ¿Qué pasó? ¿Ya? Déjenme saber acá abajo algunos ejemplos que se les ocurran al respecto de cómo pueden ahorrar durante las siguientes semanas. Me parece súper importante hablar de estos temas porque en mis videos de meses previos, las últimas 12 semanas, estuve hablando ya de educación financiera, porque creo que es algo que nos falta muchísimo en México y en Latinoamérica, de ahorro, y sobre todo hace unas semanas de cómo podías tener más tiempo disponible, más dinero disponible si comprabas a granel. Y precisamente decía yo que había que comprar productos no perecederos como jabones, como papel y demás, que justo es lo que está sucediendo ahora. La gente está yendo a comprar a granel un montón de cosas. Mucha gente que no entendió el video me decía: oye, es que estás incitando al consumismo cuando le dices a la gente que vaya y compre comida a granel que no se va a terminar en unas 2-3 semanas, y entonces va a ser desperdicio y entonces ese es dinero tirado a la basura. Y cómo con las condiciones de lo que estamos viviendo ahora se tiene que entender correctamente todos estos conceptos de comprar a granel para generar ahorro, para tener un guardadito en tu casa de cosas que no se echen a perder, de cosas que te permitan hacer la limpieza, que te permitan no ir tantas veces a un lugar concurrido, justo por lo que estamos viviendo. Me gusta mucho haber hablado de esos videos en semanas previas a la situación que estamos viviendo actualmente, porque te habla justo de un estilo de vida que te va a ayudar muchísimo a generar ahorro y a vivir de manera mucho más tranquila, estés o no en una situación como la que estamos, ¿no? A tener un poquito de inteligencia en las compras, de planear a futuro y de pensar realmente qué es lo que estás llevando a tu casa cada vez que vas al súper. Pero regresemos al tema de vivir al día. Y les platico que el viernes se puso muy intenso todo esto en Twitter porque un usuario llamado Ricky Barker posteó lo siguiente que les voy a leer. ¿Por qué viven al día? Ese no es un gran plan. Si tu trabajo actual solo te permite vivir así, creo yo que deberían buscar otro. Dejen de sobrevivir y piensen más en vivir.
Obviamente estas no son las mejores palabras desde mi punto de vista para transmitir una idea, pero va mucho en línea con lo que les he estado compartiendo en los últimos videos, ¿no? Sobre tener un poquito de inteligencia financiera, sobre hablar de ahorro, de buscar eficientar tus compras, de no gastar en cosas que realmente no necesitas. Eso es el trasfondo de este comentario, pero muchísima gente en Twitter se le fue directo a la yugular a esta persona. Y lo más curioso es que esa gente en Twitter, pues, son gente de una posición, digamos, acomodada o clase medieros que realmente, pues, tienen un ingreso asegurado y que particularmente no caen en la definición de alguien que vive al día. Entonces creo que ahí, obviamente, la gente está como tan nerviosa que está buscando a quién linchar solamente por hacer un comentario. Me da mucha risa que se utilizaron términos como privilegios, clasista y payaso. Y definitivamente coincido con mucha gente en que esta es una idea muy mal expresada, pero creo que el trasfondo realmente encierra una verdad, que es que no estamos administrando bien nuestros recursos. Y una noticia más que salió aquí en México es que Alsea, que es el grupo que tiene la licencia para comercializar Starbucks, Domino's Pizza, P.F. Chang's, Vips, Portón, Italianis y California Pizza Chicken, dijo que le va a dar a algunos de sus empleados la posibilidad de darse de baja temporal por 30 días sin goce de sueldo, y entonces la gente también se fue a llamar hacia el boicot contra esta empresa, precisamente por dejar desamparados a sus empleados, diciendo que no iban a poder sobrevivir durante 30 días. Ahí habría que hacer una pequeña reflexión. Si la gente llama a boicotear a Alsea, que tiene todas estas marcas, todos estos restaurantes, ya no van a recibir ingresos porque no van a vender, ¿no? Supuestamente la gente no le va a comprar. Si no les compran, entonces menos van a poder mantener a los empleados que no se den de baja temporal, porque no van a vender nada y porque no van a tener ingresos. Y con esto se incrementa o se hace mucho más grande el efecto de crisis, la situación que estamos viviendo si la gente deja de consumir. Y también pensemos que la mayoría de estas marcas, de estos restaurantes, se alimentan de la gente godines, que son, digamos, los oficinistas, que consumen Starbucks, que consumen comida del Vips, que consumen comida del Portón y que finalmente son el cliente final de Alsea. Entonces, si ellos no van a trabajar, si no van a la oficina, entonces no necesitan consumir estos productos, entonces va a haber una baja de ventas. Si tú tienes una empresa y no tienes ingresos, ¿cómo vas a mantener a tus empleados? Y como esta medida, hay un montón de otras medidas que están tomando muchísimas empresas en México para poder sobrellevar un poquito la baja de ingresos durante las siguientes 4, 5, 7, 8 o 10 semanas. No sabemos realmente cómo va a estar la situación. Algunas empresas les están pidiendo a sus empleados que acepten una reducción temporal de sueldo en lo que la situación se arregla. Algunas otras empresas están dando toda la posibilidad de hacer home office con goce de sueldo completo, y eso depende de la situación financiera de cada empresa. Entonces habría que ser un poquito más lógicos, habría que ser un poquito más inquisitivos con ese tipo de boicots, ¿no? ¿De dónde vienen? Y por qué se buscan. O sea, yo les he hecho varios videos sobre Starbucks y sé que mucha gente ama odiar a Starbucks por alguna razón, por lo aspiracional o porque no les alcanza el café o porque dicen que es café muy caro, pero finalmente son empleos generados en México para mexicanos, y que si se llama el boicot, pues obviamente esto se va a hacer mucho más grande, ¿no? Con estos dos escenarios, con estos dos tweets que ya les platiqué, yo los invitaría a una siguiente reflexión. Vivir al día es culpa del sistema, y es que eso fue algo que fue una constante en los tweets durante el fin de semana, diciendo que la gente era pobre por culpa del sistema, por culpa del capitalismo, por culpa de un montón de otras cosas y por culpa del gobierno, de los 30 gobiernos anteriores a este. Nunca se reconoció la capacidad del individuo para tomar decisiones y para poder moldear su futuro. Siempre en estos tweets aparecía la idea de que la situación de pobreza o la situación económica de la gente es culpa de algo externo y no de lo que uno mismo decide. Mucha gente tomó como ejemplo para justificar sus argumentaciones en Twitter que hay gente que gana el salario mínimo y que a partir de esa cantidad
no es posible ahorrar realmente en nada. Habría que cuestionarse un poquito que eso sea realmente cierto. ¿Por qué? Porque para empezar, la gente que gana el salario mínimo probablemente no esté en Twitter peleando sobre los privilegios de alguien más. Probablemente la gente que gana el salario mínimo no tenga el menor interés de saber si Alsea va a correr o no a sus empleados. Ahí habría que hacer una revisión de la pirámide de necesidades de Maslow, donde si tú no tienes cubiertas prioridades o tus necesidades esenciales, entonces no te vas a estar preocupando de si el venti soya latte de Starbucks es muy caro y de si a ti no te alcanza para algo así, o de si alguien tiene un Galaxy S10 mientras que tú tienes el S9 y lo quieres cambiar. O sea, tus prioridades están en otra parte. Entonces creo que la gente que vive al día pues está enfocada en otra cosa, en otra conversación, ¿no? Referente a esto, había mucha gente que decía que las empresas deberían de tener un fondo asegurado para este tipo de emergencias, para asegurar que sus empleados iban a recibir su sueldo completo durante el siguiente mes. Y esto realmente es algo muy ingenuo, es muy naif, es suponer que todas las empresas tienen estados y situaciones financieras muy positivas, que han dado ganancias en los últimos meses. Y también es un poquito omitir que en México hay algo que se llama reparto de utilidades y que sucede cada mayo, y que técnicamente ese dinero debería de servirte como colchoncito si eres empleado para poder tener algo ahorrado a nivel personal. No todas las empresas van a tener situaciones financieras positivas para poder soportar lo que se viene, así como tampoco lo tienen todos los gobiernos. Por eso hay países como Argentina que le tienen que estar pidiendo constantemente al Fondo Monetario Internacional dinero para sanar un poquito todas las broncas que traen de manera económica, ¿no? Entonces hay que ver un poquito más allá. Y ya que hablo del gobierno, pues vayamos un poquito con las declaraciones del subsecretario de Salud, donde les repito, él dijo que esto no es cuarentena, ni es una pausa total, sino simplemente es la reducción de actividad y de contacto. Esta persona dijo que también esta medida es para no afectar a quienes viven al día, pero se me hace un poco contradictorio viniendo de alguien que gana 106,000 pesos al mes y que no ha dicho que se va a reducir el sueldo para ayudar a los que menos tienen. ¿Quiénes son los que menos tienen? Porque probablemente este video no sea para esas personas. ¿Y va por qué? En México, la población económicamente activa es de 57.6 millones de mexicanos con datos a cierre de 2019. De esos 57.6 mexicanos, de personas que ya pueden trabajar y generar dinero, el 56% viven en la informalidad. Esos son 32 millones de mexicanos. De esos 32 millones de mexicanos que participan en la informalidad, que no pagan impuestos, que probablemente se dedican al trabajo doméstico, a la venta ambulante, que pues un poquito están en esto de la evasión fiscal, que no te dan factura, que no pagan luz, que no pagan agua, entonces no hay una recaudación como tal. Entonces, todas estas personas que viven en la informalidad representan el 22% del Producto Interno Bruto. O sea, de cada 100 pesos que hay en el PIB, 22 pesos son de la informalidad. De 130 millones de mexicanos que somos, 32 millones pues ya reciben esa ayuda de no pagar impuestos, de no pagar agua, de no pagar renta, de no pagar luz. ¿Por qué? Porque son informales. En tanto que los no informales o la gente que estamos trabajando como godines o como asalariados y que estamos registrados ante el IMSS, pues ya pagamos 35% de nuestros impuestos justo para estas situaciones. Aquí viene lo triste de este video, que es que la gente que está en la informalidad y no paga impuestos y no está registrada en el Seguro Social, entonces no tiene dónde atenderse más que en el INSABI, que como sabemos tuvo un desabasto súper fuerte de medicamentos en estos 3 meses que van del año. Y en diciembre. El INSABI no está listo para recibir a tanta gente, esta gente que va a seguir trabajando porque no tienen dinero para no trabajar. Y bueno, eso fue por lo que votaron, eso fue lo que se eligió. Ya con toda esta información que puede ser un poco densa, habría que replantearse la idea esta de qué es vivir al día. Es no tener comida en tu refri, es gastarte 5, 10, 15 pesos en unos tacos de la esquina, es a veces no tener ni el salario mínimo, es vivir por debajo de la línea de pobreza. ¿A qué se refiere vivir al día? Y cómo esto se puede relacionar al minimalismo. Hay mucha gente que le encanta relacionar el minimalismo con un concepto de pobreza.
cuando en realidad es más bien austeridad, ¿no? Digamos que la pobreza es como un poquito involuntaria y la austeridad es algo que tú voluntariamente buscas y propicias en tu casa para generar ahorro, para buscar simplicidad, para tener menos cosas materiales que andar limpiando o de las cuales preocuparte, ¿no? Entonces, con esta idea en mente o con todos estos conceptos que ya les platiqué en mente, la idea de este video es a quién le estoy hablando, ¿no? A quién puede tomar la decisión de ser un poquito más austero en el día a día, de tomar mejores decisiones para tener más ahorro, más simplicidad, más ligereza y menos complicaciones respecto de lo material. Y justo relacionando el tema de vivir al día con el minimalismo, pues tal vez creo que esta es una gran oportunidad para cuestionarte muchas cosas en tu vida, para estar agradecido con lo que tienes y con lo que no necesitas. Y por ejemplo, creo que una de las cosas importantes, además del ahorro que ya mencioné, es que en estos días, en estas 4 o 5 semanas, pues vas a tener un poquito menos de presión social. La presión social de salir a conocer, de ver la última película, el último estreno, de ir a visitar tal lugar, de viajar a tal lado, de estar compitiendo con tus peers o con la gente similar en tu estrato social, porque vas a estar en tu casa, en tu propio entorno, y puedes cuestionarte un montón de realidades y de cosas, de hábitos que todos los días practicas en tu vida. Vas a tener que arreglarte menos porque pues no vas a ver a tanta gente, a lo mejor haces home office y a lo mejor haces una videoconferencia, pero no vas a tener que estar súper producido para ir a impresionar a alguien, para vender o para cerrar un trato, ¿no? Suponiendo que a eso te dediques. Entonces creo que esto es una gran oportunidad para replantearte la manera en la que te vistes y qué quieres proyectar con tu imagen personal a través de la ropa. También una gran oportunidad que viene en estas 4 o 5 semanas es tener más tiempo libre para hacer limpieza profunda de tu casa, para leer, para terminar esos libros que están ahí arrumbados en tu casa y que una vez que los termines te vas a poder desprender de ellos. También es una oportunidad para terminar videojuegos. Mucha gente compra videojuegos y no los termina, podría ser mi caso. Y también puede ser una oportunidad para llamarle a tus seres queridos con todo este tiempo libre que tienes y para deshacerte de cosas, que es como la constante en los videos básicos de minimalismo, ¿no? Deshacerte de cosas que no necesitas. Una oportunidad más es que vas a poder cuestionar el contenido que consumes en televisión, en YouTube, en Netflix, y también pensar si realmente es necesario que lo veas todo el día. Sobre todo cuando estás trabajando entre semana, hay mucha gente que se relaja viendo Netflix los sábados todo el día, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana del domingo, y eso tal vez sería un hábito que podrías cuestionarte si es algo positivo para ti. Pero yo creo lo más importante que viene en estos días es la posibilidad de analizar tus hábitos de consumo, de comida, de ropa, de compras impulsivas. ¿Por qué? Porque vas a estar en tu casa y ya me pasó que en Twitter ya me dijo la gente que están comprando de manera impulsiva por Amazon porque no saben qué hacer con su tiempo libre. Y entonces esta es una muy buena manera de analizar en qué gastas tu dinero, tus recursos y sobre todo cómo calmas tu ansiedad. Si estás comprando para no escuchar tus propios problemas y tus pensamientos, para evadirlos de alguna forma y llenar vacíos con cosas materiales que después van a acabar arrumbadas en algún armario. También es una gran oportunidad para utilizar material que dejaste ahí incompleto de algún proyecto previo, como estambre, como arena, cemento, clavos, focos, silicón o demás de algo que dejaste ahí incompleto o de que te sobró de algún proyecto previo. También papelería, de todas esas cosas que utilizan los niños y de todos los materiales de do it yourself, DIY, que a mucha gente le encanta hacer videos al respecto, de jabón, de velas y demás. Tal vez es momento para acabarte ese material que tienes ahí en tu casa estancado y guardando polvo nada más. Pero relacionando el minimalismo con vivir al día, con la situación que estamos viviendo, con el dinero, tienes que pensar en general, a partir de ahora, qué va a ser lo esencial en tu casa, en tu vida, en tu dieta y en lo que consumes de contenido visual, auditivo. ¿Qué va a ser lo esencial que te nutra? Supón que en las siguientes semanas haya escasez de alimento. ¿Compraste lo esencial o compraste comida chatarra que no te vas a comer en 2 o 3 semanas? Y una vez que pase esta situación, estas 4, 6, 20 semanas, entonces yo creo que vas a salir
fortalecido de aquí porque tus hábitos de consumo habrán cambiado, porque te darás cuenta de que estabas gastando en cosas que realmente ni te hacían feliz, ni consumías, ni te gustaban y solamente era para llenar alguna necesidad superflua. Nuevamente, vivir al día, ¿a qué se refiere esto? Tal vez para algunas personas sea solamente tener lo básico para poder hacer 3 comidas ese día, para poder llegar a tu casa y poder dormir tranquilamente. Pero para algunas otras personas vivir al día tal vez implique analizar el hábito de lo que están comprando de comida. Y creo que esa es una de las cosas más importantes para ser zero waster, minimalista, ecologista, defensor de los animales. Es decir, si voy a ir por carne, que sea solamente la carne que me voy a comer hoy y tal vez mañana, ¿no? Si voy a comprar verduras, no voy a comprar verduras que se vayan a echar a perder en 2 o 3 días porque no me las voy a comer. Tal vez por ahí va un poquito el beneficio de todo esto que estamos viviendo a nivel global y que nos ayude un poquito a cambiar la frecuencia de pensamiento, de consumismo y de los hábitos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades, de cómo compramos, de cómo lo cuidamos, de si lo ponemos en el refri, de si vemos si se echa a perder o no. Y ya que vimos todo esto, como punto final, yo creo que si haces una gran evaluación de tus hábitos, del dinero que ganas, de en qué te lo gastas, de a quién quieres apantallar, de qué quieres representar, de por qué quieres aparentar determinada cosa, entonces a partir de todo esto que estamos viviendo, creo que ya no tendrías que vivir al día, sino podrías empezar a generar un poco de ahorro y a cambiar tu situación de vida, a cambiar tu forma de ahorrar y a cambiar tu forma en la que te relacionas con las cosas materiales y sobre todo cómo percibes el dinero. Espero realmente que este video sea de utilidad para que estén un poquito más tranquilos en los siguientes 30 días. Quiero saber qué piensan de todo esto que les platiqué. Déjenme saber acá abajo sus comentarios. Quiero leerlos. Quiero ver si realmente tiene algo de sentido todo lo que les dije y cómo lo pueden aplicar en su día a día en los siguientes 30 días con tanto tiempo libre que vamos a tener. Yo soy Lucho Garram, nos vemos en el siguiente video.